Déjame empezar con la grabación. Y ya, tú me preguntabas acerca de los ejes impropios de rotación. Por ejemplo, aquí tenemos esta molécula, es la de aquí, una corona de de 12 carbonos y cuatro oxígenos, en la que tenemos como elementos de simetría un eje impropio de rotación, en específico un C4. Entonces, aquí tienes la molécula tal cual, como vista desde arriba, por ejemplo, ¿ya? Pero si yo voy rotando esto, te das cuenta de que esto no está en un plano. ¿Sí lo puedes ver hasta ahí bien? Sí, ahí sí. ¿Ya? Entonces, déjame retener esto aquí. Entonces, si tú lo ves desde este plano, pensando que todas las moléculas perdón, que todos los átomos se ubican en un mismo plano, entonces tú llegarías a pensar de que puedes aplicar una operación C4, S4, no, perdón, C4, o sea, un eje de rotación C4 pues, de 90 grados, lo rotas estos 90 grados y por el momento parecería que queda igual, porque la posición en el plano, en la proyección del plano, te quedaría este átomo rojo pasa acá, este átomo de carbono pasa acá, este átomo de carbono pasa acá, y así todo se mueve, todo a primeras parece que se mueve en el mismo sitio. ¿Sí lo puedes ver hasta ahí? O, ¿sí? Sí, hasta ahí sí. Ya. Pero ahora cuando consideras ya las tres dimensiones, te das cuenta de que este oxígeno que está abajo se mueve a una posición donde hay un oxígeno que parece que apunta hacia arriba, ¿ya? Entonces ya desde ahí te puedes dar cuenta de que no tienen, de que si bien en la proyección ocupa el mismo lugar, no tiene la misma posición en el espacio, ahora por decirlo en la profundidad, ¿ya? Sino que Claro. a la derecha, este está a la izquierda. Si lo ves de acá, si este está hacia dentro de la pantalla, este apunta hacia afuera de la pantalla. Entonces, Mm. eh, tú dices, chuta, solamente eh, las moléculas se han desplazado, pero con respecto a este plano. Es decir, que si yo lo reflejara con respecto a este plano, volvería a obtener la misma molécula. Y entonces ahí es cuando aplicas un eje de rotación impropio, que es el que voy a indicar aquí. Deja ver. Ya. Deja ver. Ya. Que es el que está indicado aquí. Este es el plano y la línea es el eje de rotación impropio. Entonces, Ujú. yo puedo aplicar la operación de simetría y ahí se hace el cambio. Primero pasa la rotación y luego la reflexión. ¿Ya? Ya. Entonces, así es La, como se realiza el cambio. la rotación siempre va a ser en 90 grados. Como S4 es de 90 grados, ¿ya? O sea, puedes tener un S3, ¿ya? Pero Ya. aquí no tengo S3. O sea, puede ser de 2, 3, 4 a 6. No 5, o no estoy seguro si 5 también cuenta. Ya. ¿Ya? Puedes hacerlo con la molécula, es que esta de aquí se me hace, se me hace un poquito más complicada que la que enseñó el profe. Puedes hacerlo con la del metano. Con la del metano. El Ajá. metano, bueno, este programa lo que hace es realizar la operación para las moléculas que sí cumplan con un centro que tengan un eje de rotación, lo que estoy hablando. No, claro, la forma, sí, sí te entiendo, ese programa es Ya, el, sí, sí, la forma en la metano, que tiene. Ajá. ya, entonces aquí tenemos el metano. Entonces tú quieres el C4, la rotación C4. Ujú. Ya, entonces deja ver si lo puedo ubicar así. Sí, es que esa es un poquito más sencilla, la otra sí era más complicada poderlo ver, pero ya está más Ya, sencilla. entonces aquí tenemos el plano de rotación
el eje de rotación que si ves está apuntando directamente hacia ti Ajá. entre los dos átomos de hidrógeno. Entonces, al aplicar el centro de rotación, déjame ver si lo pongo ahí para que se vea bien la animación. Ya. Ahí Ese hace eje la no rotación. intersecta, ese eje no intersecta con ningún hidrógeno, ¿no es cierto? Siempre ese No, eje no va a intersectar a ningún átomo, por así decirlo. Solo el átomo núcleo, por el llamarlo centro. así. El- Ajá. no sabría decirte si necesariamente no tiene que pasar por topar alguno de los otros elementos. Pero en principio yo diría que eso no es necesario que se cumpla, en principio. Pero puede que hay una forma de demostrar que lo que tú me estás diciendo es efectivamente correcto, que nunca va a topar otro átomo. Mm, Pero no, eso sí no sabría decírtelo así como tal. Ese tipo de regla, ya. claro. O sea, no es como que necesidad de que siempre este eje vaya a estar, no vaya a intersectar alguno de los, ¿cómo es que se llama? Que no vaya a intersectar ninguno de los enlaces. Pero creo que Ya. en el caso del octaedro, deja revisar, en un octaedro sí iría a lo largo de un enlace, creo. Porque en el caso del octaedro, por ejemplo, si pones aquí el eje de rotación que vaya a lo largo del eje Z, y todos los elementos son iguales, bueno, el eje de rotación, si son C4, se van a cambiar los átomos del plano ecuatorial al mismo lado. Y tras aplicar el plano de reflexión, que también se ubica en el plano ecuatorial, no habría cambio absoluto. Deja ver si aquí está visualizado. Ajá. Por ejemplo, tenemos este caso, ¿ya? ¿Qué es Claro. lo que te estaba diciendo? Entonces, Claro, no, pues ahí, es que en ese caso sí puedes establecer fácilmente un plano horizontal. Es que o sea, ahí sí yo no tengo ningún problema. O sea, por ejemplo, eso es lo que yo te decía, que cuando hay un plano horizontal y un eje propio, yo puedo saber que existe un eje impropio, ¿no es cierto? ujú, Pero, o sea, ahí es fácil verlo, porque ahí claramente puedo ver un plano horizontal, porque el plano horizontal lo forma como que esos átomos que están en como un cuadrado, ese vendría a ser el plano. ujú. Ya, ahí es fácil verlo, pero por ejemplo, en las moléculas que hemos visto, eh, los átomos están distribuidos de tal manera que no pueden estar ubicados en un mismo plano. Entonces, no existe un plano como tal, pero al momento de hacer el eje impropio, este, se toma un plano de reflexión, pero justamente es para poder combinar las operaciones. O sea, y de esa manera poder establecer eh, lo que es la simetría. No te entendí ahí también que me quisiste decir. O sea, no, o sea, lo que te quería decir es que para este caso es más fácil poderlo ver, sino es que ya para los otros dos casos es difícil poder establecer así perdón, un plano horizontal. Ya. O ¿Ya? O sea, sea, aquí podemos ver el plano horizontal, podemos verlo claramente ahí en esos cuatro átomos, o sea, que forman como claro. un cuadrado. Ujú. Ya, ahí sí, pero en el otro, por ejemplo, en el de metano, el primero que tú me enseñaste, El de acá. Ujú. es, no se puede establecer un plano horizontal. Sí se establece un plano horizontal. Es más, aquí está indicado cuál es el plano horizontal. La diferencia es de que Oh, el plano horizontal eh, ya no pasa necesariamente por alguno de los átomos. Aquí vemos que intersectan los hidrógenos en este punto
pero no es como que pasa por todos los átomos, como viste en el caso del octaedro. ¿Ya? Ya. Ahorita ya lo vi, ahorita ya lo vi. Sí, sí, sí. Claro, ahorita ya lo puede ver. O sea, ya visualmente ya como que lo puede entender. Ya, ahí sí. Sí, Ya, sí. porque esa es la cuestión, o sea, el plano va a existir. Si es un eje de rotación impropio, tiene su eje de rotación con el plano que es perpendicular a ese eje de rotación. La única Ujú. diferencia es de que eh, en ciertos casos dicho plano de reflexión va a pasar por bastantes átomos y va a ser fácil de localizar, y otras veces no va a pasar por bastantes átomos en la molécula, sino que puede que pase por uno, o puede que esté entre la mitad de algunos enlaces, ¿ya? Mm, Como vemos acá, que está entre la mitad de estos enlaces, y de que también parece que topa con los átomos de hidrógeno, ¿ya? mm. Sí, sí. Y ahorita ya lo vi mejor. Ya, eso. ¿Alguna otra duda o duda que quieras preguntarme ahorita? Ah, ya sí. Bueno, lo que pasa es que la clase de ayer sí no he repasado tanto, pero la clase del día jueves también vimos una parte que era sobre, ya te digo el nombre que no recuerdo bien, pero era una tabla, era los índices de Mulliken. ¿Ya? Que lo que no entendí es más o menos lo que es llenar la tabla de caracteres. La tabla de caracteres. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso, ¿cómo llegar O sea, la verdad es que a no sé estas si yo tablas? tengo que llenar la tabla de caracteres o ya me la dan. Yo creo que igual, creo que para ambos casos igual tengo que saber. Claro, o sea, la tabla de caracteres la puedes tú mismo llenar conociendo cuáles son las propiedades de la tabla de caracteres, o si ya te la dan llena, tú puedes ahí hacer tu análisis, ¿ya? Y saber qué Ujú. tipo de carácter irreducible le corresponde eh, a cierto orbital, que es para ciertos orbitales moleculares, que es lo que ustedes lo están analizando, ¿ya? Mm, ya. Pero, por ejemplo, las reglas que cumple la tabla de caracteres es de que eh, primero, si mal no recuerdo, cada columna multiplicado por el valor que tenga aquí encima, por ejemplo, aquí tenemos un valor de 1, tiene que cumplir con una propiedad de que la sumatoria de estos valores de los valores de la columna elevado al cuadrado y multiplicado por el coeficiente que tengan aquí tiene que ser igual al número de operaciones, ¿ya? Que en este caso lo tienen marcado como h, ¿ya? Ujú. Entonces, esas son una de las reglas que tiene que cumplir. Otra que es también más fácil de percatarse es de que el producto punto entre los caracteres irreducibles que conforman la tabla tienen que ser ortogonales entre sí. ¿Qué quiere decir eso? De que si tú ves esto como un vector, 1, 1, 1, 1, Ujú. este de acá como 1, 1, menos 1, menos 1, ya. Si tú le realizas un producto punto a estos dos vectores, te tiene que dar igual a 0, ¿ya? Que eso indica que son ortogonales. Para este caso, el producto punto va a ser multiplicar este término por el de abajo. Luego sumas este término, perdón, multiplicas esto por esto y sumas el resultado de este producto, de este otro producto y de este otro producto. Para darte el ejemplo sería 1 por 1, 1, más 1 por 1, 1, más 1 por menos 1, menos 1, más 1 por menos 1, menos 1. Y entonces aquí tienes 1, 1, menos 1, menos 1, es decir, 2 menos 2 es igual a 0. Entonces estos son ortogonales entre sí, ¿ya?
Y Ya. entonces ahí te tienes que asegurar de que todos estos caracteres sean ortogonales entre sí, es decir, que sean cero tras realizar el producto punto para cada una de estas operaciones. ¿Ya? Pero solo son con los caracteres A y B. No, todos tienen que cumplir con esa regla, es decir, A con B2, A1 con B1, todos tienen que ser ortogonales entre sí. Si uno no es ortogonal con otro, entonces esa tabla de caracteres está mal llenada. Ah, ya, ok. ¿Ya? Ya. Ya, Mm, sí, sí. Eso, bueno, ese dato sí no lo sabía. ya. El, el profesor hizo un ejemplo con la molécula de, de agua. O sea, él llenaba el, lo que, él llenó la parte de los oxígenos, Ujú. ya consideró, creo que no consideró el hidrógeno y puso los ejes X, Y y Z, justamente en la parte del hidrógeno, hizo hizo el de los hidrógenos, que son dos, ¿verdad? ¿No es cierto? Sí, ya, pero puso su eje central del XYZ, puso justamente en el oxígeno y solo consideró los dos Los dos hidrógenos. hidrógenos, ya. Eso es para el análisis de orbitales, porque si nos vamos bueno, abajo creo que no se ve aquí por este tipo de moléculas. No, esto de aquí no. Pero ya, sí te entiendo lo que me quieres decir. Ese análisis lo que hace primero es alinear el eje Z con el eje de rotación principal, ¿ya? Que ese eje, si recuerdas, está ubicado en el oxígeno, ¿ya? Ya. Entonces, encuentras el eje de rotación principal para la molécula de agua y ahí ubicas tu eje Z. Entonces, de ahí plantea los planos de reflexión, cómo va a ubicar el eje X, cómo va a ubicar el eje Y ahí realiza los diferentes análisis. Si no recuerdo mal, el oxígeno pertenece al grupo C2B, ¿ya? ¿Cómo yo veo eso? Ya. Deja ver si aquí en el programa tengo la molécula de oxígeno para que digo, la molécula de agua para que tú mismo lo puedas determinar. Sí, aquí está. Entonces, deja cambiarla acá. Ya. Para verlo, tienes que seguir el algoritmo o el árbol de decisiones que está en el libro, que está tanto en el libro de Missler como en el libro de Peter Atkins. ¿Ya? Mm, Entonces, lo primero que te preguntas es determinar si hay algún eje de rotación infinito. Es decir, que tú muevas esto por cualquier ángulo que tú desees y la molécula permanezca constante. ¿Ya? Esto de aquí es para descartar si es una molécula lineal o no lineal. Entonces, ¿existe un eje de rotación infinito? sí. Sí existe un eje de rotación infinito. No es el que está el que pasa por el oxígeno, ¿De qué forma? de forma eh, que cruce, o sea, justamente de manera vertical, ¿no? De manera vertical, o sea, así. Ajá. Entonces tú me dices que si yo lo roto de esa forma, algo así, la molécula no ha cambiado. Bueno, tendrían que rotar siempre en 180 para que no cambie. Ya, pero entonces eso no es un eje de rotación infinito, sino sería un eje de rotación C2. Ah, ya está limitado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, recuerda que infinito tiene que ser que lo rotas por cualquier ángulo y no puedes Y, distinguir el cambio. ya, 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 listo. Entonces, entonces no, no. no tiene eje de rotación infinito.
Ya, la siguiente pregunta que te hace es si la molécula contiene dos o más ejes de rotación C3. ¿Ya? Ya, Aquí, C3. cuidado con esta pregunta porque la otra vez yo tuve un problema porque solamente había leído un único eh, eje de rotación. Y no, aquí esta pregunta hace referencia a que si tiene dos o más ejes de rotación C3. ¿Ya? Mm, no, no tiene. No, no tiene eje de rotación C3, así que dices no. Entonces, ¿cuál es el eje de rotación principal? ¿Ya? El eje de rotación principal, Ajá. el, el que ya o sea, el que te había dicho, sería ¿Ya? ¿Y ese qué es? ¿De qué orden es? ¿Uno, dos, tres? orden 2. ¿Orden 2? Ya, listo. Entonces, si ya es de orden 2, te pregunta si existe algún eje de rotación C2 que sea perpendicular a la molécula de oxígeno. Recuerda que los ejes perpendiculares C2 tienen que ser N o 0, ¿ya? Es decir, que vas a encontrar o dos ejes de rotación para este caso, o cero ejes de rotación, ¿ya? Y ahí me tienes que especificar si aquí hay dos ejes de rotación o cero ejes de rotación que sean perpendiculares al principal. Mm, no, no hay. No, no hay, exacto. Recuerda que más o menos deberían de estar ubicados en este plano, en el plano que corta transversalmente al oxígeno. Ajá. Ahí deberían de estar ubicados esos ejes de rotación C2. Pero si los aplicas, te das cuenta de que todos los hidrógenos pasarían al lado de arriba, así que no existe un plano de rotación C2 que sea perpendicular al eje principal. Entonces dices que no. Luego te preguntas si la molécula contiene algún plano de rotación, perdón, si la molécula contiene algún plano de reflexión horizontal. Y aquí es importante recordar a qué se refiere con horizontal. No se refiere a que tú lo veas de forma horizontal, que sea así, porque, o si lo ves así, las moléculas de hidrógeno de un lado, que lo veas de forma horizontal, a lo que nosotros llamamos horizontal, así. No. El plano de reflexión horizontal se refiere a que sea perpendicular al eje de rotación principal. Es decir, Mm, que el plano perpendicular al eje de rotación principal, que ya me habías definido que es el que está entre estos dos hidrógenos y que pasa por el oxígeno, o sea, así. Entonces tienes que encontrar el plano perpendicular a dicho eje. Entonces, ¿dónde está ubicado ese plano? O cómo va? Ahorita, como está la molécula, sería de forma vertical, Ya, exacto. que cruce el átomo de oxígeno. Ya, entonces ahí ubicarías tu plano de reflexión horizontal. Y Sí. ahí tienes que aplicar la operación de reflexión y mira si la molécula ha cambiado o no ha cambiado tras aplicar esa operación de simetría. Sí, sí, sí cambia. Si cambia, entonces no existe un plano de reflexión horizontal para esta molécula. ¿Ya? Mm, Entonces, como no existe, le dices que no. Y luego te preguntas si existe algún plano de reflexión vertical o diedro, que es simplemente cualquier otro plano de reflexión que no sea horizontal. Y ahí te pregunto si existe algún plano de reflexión que sea, algún otro plano de reflexión para esta molécula. sí, sí hay. El vertical sí, ¿Ya? ¿Dónde sí hay. está? Ahí está justamente en el plano que está en la pantalla, por así decirlo. ¿Ya? O sea, el de aquí. Ajá. ¿Y dónde está el otro? ¿Cuál? El diedro. Recuerda, si es C2, vas a encontrar dos o cero planos de reflexión verticales y diedros. ¿Ya? Ah, el otro no sé. El otro, ya lo vi, ya lo vi. El otro está así, justamente igualito como, o sea, es el mismo, ¿cómo te explico? Es el mismo plano,
solo que ahorita la molécula la viraste, ¿no es cierto? Ya, o sea, que corta la molécula en dos. Ajá, Entonces aquí la cortas en dos, un hidrógeno para lados diferentes, y aquí la estoy cortando de forma más como que transversal. Entonces ahí tengo los ajá, dos planos de reflexión. Listo. sí, Entonces, con toda esa información, entonces ya dijiste que no es de simetría ni alta ni baja, ya que para eso son estas dos primeras preguntas, que el eje de rotación principal es de orden 2, que no tiene planos de reflexión, que digo, ejes de rotación C2 perpendiculares al plano de reflexión principal. Eso ya lo convierte en una que pertenece a un grupo C, C o S. Y aquí te pregunta si tiene un plano de reflexión horizontal, dices que no, entonces ya vas a saber que no es un C2H. ujú, Pero dijiste que sí, a que sí tiene plano de reflexión verticales. Entonces ahí con eso sabes que es un C2B. Comprobar la respuesta, te dice que sí. Aquí te permite visualizar el elemento de simetría. Ahí está el plano de reflexión, digo, el eje de rotación. Y ahí te hace el plano sí, el plano de reflexión. Te lo visualizo aquí, ahí están los dos planos de reflexión. Y ahí está la molécula. ya, ya, ya. Ya. Y entonces así identificas el grupo punto al que pertenece. Y con ese grupo punto ya puedes, perdón, grupo puntual, y con ese grupo puntual ya puedes ir a la tabla de caracteres y reconocer cuáles son los caracteres y reducirles. Aquí la tabla también te da la ventaja de que te va reconociendo cuáles son los caracteres irreducibles que le pertenecen a ciertos orbitales, ¿ya? Por ejemplo, de este lado izquierdo, ¿ya? De esta columna, te da para los que tienen como que un orden lineal, y aquí para los que tienen un orden cuadrático. Esto vas a aplicar para los orbitales P, y aquí cuando ya entren a complejos de coordinación, esto va a ser para los orbitales D, ¿ya? Entonces, aquí encuentras que el PZ tendría estar relacionado con el carácter A1. Y aquí encuentras que el PX está relacionado con el carácter B1 y el PY con el carácter B2. ¿Ya? Entonces, si nosotros tratamos de visualizarlo, vamos de nuevo a la molécula, y aquí lo que vamos a hacer es imaginar el PZ. Entonces, ya nosotros habíamos dicho de que vamos a alinear el eje Z siempre con el eje principal. Ujú, ¿Ya? Entonces, el eje principal es este que está aquí, entonces ahí voy a poner el PZ. Entonces, el PZ va a tener aquí un glóbulo, qué sé yo, de fase positiva, y acá abajo un glóbulo de fase negativa. Y entonces aplico las operaciones de simetría, que para el caso del C2 tengo la identidad, el eje de rotación C2 y los dos planos de reflexión. Entonces aplico eso, y ¿qué me doy cuenta? Primero que al estar alineado con el eje de rotación C2, el orbital PZ no va a cambiar, porque se mantiene ahí mismo, está girando sobre su propio eje. ¿Ya? Entonces se mantiene constante. Al aplicar los planos de reflexión, me doy cuenta de que los planos de reflexión están cortando al orbital PZ, ya lo cortan de forma transversal. Así que tras aplicar esos planos de reflexión, tampoco va a cambiar su estructura. Y al aplicar la operación de identidad, la misma operación lo que dice es que no hace nada. Así que se mantiene constante. Y por eso tienes ahí el PZ, que está relacionado con el carácter 1A, porque no cambió tras aplicar la identidad,
no cambió tras aplicar el plano de reflexión, el eje de rotación C2, y no cambió al aplicar los los dos planos de reflexión, XY, XZ y YZ. Se mantuvo constante para esos cuatro casos. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Alguna pregunta o avancé muy rápido? No, ahí está. Sí entendí bien todo eso. Ya. Entonces vamos a hacer el análisis con PX y PY. Entonces, para PX, bueno, aquí déjame recordar porque no recuerdo bien. ¿A qué está llamando X? Si llama X al eje que está en dirección con los hidrógenos o al eje que está perpendicular al plano de los hidrógenos. Ya, eso déjame revisar. Está por acá, en el MISLab. La molécula de agua, ¿verdad? Ya. Y aquí nos dice que, que el eje X, ya, según la convención que estamos usando ahorita, va a ser el que está alineado con los hidrógenos, ¿ya? Es decir, que este va a ser nuestro eje Z y este va a ser nuestro eje X. Y por tanto el eje Y va a ser el que es perpendicular a los hidrógenos, ¿ya? Es decir, el que está apuntando directamente hacia ti en este momento, ¿ya? Entonces, pues, imaginamos así mismo los orbitales PX, es decir, los que están alineados con los hidrógenos, por así decirlo, o van en la dirección en la que van los hidrógenos. Es decir, aquí de forma recta y acá de forma también recta. No como están los hidrógenos que están inclinados, no. Estos van a ir rectos. ¿Ya? Ya, Entonces, pero cruza en el átomo de oxígeno o en el de los dos hidrógenos. no, del El- oxígeno. Recuerda que estamos analizando el PZ y solamente el oxígeno tiene orbitales P. ¿Ya? El hidrógeno tiene solo orbitales S. verdad, sí. Es que el profesor hizo el análisis, comenzó con el hidrógeno, por eso me equivoqué. Ya, no, Sí, sí, no, sí. no hay problema. Entonces, el PZ, perdón, el PX, digamos que de este lado va a ser positivo y que del otro lado va a ser negativo. ¿Ya? Mm, Entonces, si yo aplico el eje de rotación C2, me doy cuenta de que lo que está aquí pasó del otro lado y lo que estaba a la derecha pasó a la izquierda. Y como de ambos lados tenían fases diferentes, entonces me estoy percatando de que tras aplicar esa operación de simetría, está cambiando el orbital. Pero en sí está manteniendo su misma posición. No es como que el orbital quedó ahora en otro eje o se ha desplazado. No, se mantuvo quieto, pero las fases se intercambiaron, ¿ya? Lo que antes sí, era, lo que antes era negativo pasó a positivo y lo que antes era positivo pasó a negativo. Entonces, por eso en la tabla de caracteres que vemos aquí, tras aplicar la operación C2, vemos de que tiene -1. ¿Y qué indica el -1? Que se mantiene constante, pero que pero que las fases se han intercambiado. Es decir, que es antisimétrico. ¿Ya? mm, Ahora, si ahora aplicamos un plano de reflexión, recuerda, tenemos un plano de reflexión, tenemos dos planos de reflexión. Y el PX, los orbitales PX están de este lado y de este otro lado. Si trabajamos con el primer plano de reflexión, que es este que vemos de forma vertical, nos vamos a dar cuenta de que, asimismo, el orbital PX
o el lóbulo del orbital PX, que es de fase positivo, de este lado, cambia acá, que era antes negativo. Y asimismo, el que era negativo aquí, pasó al otro lado, que antes era positivo. Entonces, se intercambiaron las fases, ¿verdad? Ajá. ¿Sí lo estás viendo ahí? Entonces, como se han intercambiado las fases, ahí ves que sigue siendo antisimétrico. Antisimétrico lo único que quiere decir es de que el orbital no cambió como tal, se mantiene en la misma posición en la que se encontraba, pero que ahora tiene fases diferentes, ¿ya? Entonces, para ese caso, si revisamos nuevamente la tabla, tenemos que uno de estos orbitales, uno de estos planos de reflexión es antisimétrico, que es el de aquí, el, el YZ. Y si queremos comprobar que efectivamente era el plano de reflexión YZ, entonces vamos a recordar cuál era nuestra convención. Habíamos dicho que X va en la dirección que van los hidrógenos y Y es el plano perpendicular a esa dirección, es decir, a la que está apuntando en este momento a la pantalla. ¿Ya? Entonces, efectivamente, nosotros estamos trabajando con este primer plano, no puedo ocultar el otro, desgraciadamente, pero ya, estamos trabajando con el que corta la molécula por la mitad, y vemos que efectivamente va en la dirección YZ. Ahora, trabajamos con este otro plano, ¿ya? Con el que ahora corta la mitad de forma transversal. Entonces, ahora podemos ver que en los orbitales PX tengo uno atrás y otro adelante. El de atrás digamos que tiene fase negativa y el de adelante tiene fase positiva. Entonces, tras aplicar este plano de reflexión, ¿ya? El que está cortando la molécula de forma transversal, deja ver si acá tengo, ¿qué grupo habíamos dicho que era? C2, ¿verdad? C2, C2B. C2. C2B, aquí C2B, sí, sí está. Aquí que se puede visualizar un solo plano. Ya. Entonces, al aplicar este corte, vemos con los orbitales X, perdón, no sé cómo alinearlo. Ahí creo que va. Ya. Ahí podemos ver que los orbitales PX, que están aquí, de este lado, están cortados de forma transversal por el plano de reflexión. Si lo pongo así, ahí como había dicho, un lóbulo que está adelante y otro lóbulo que está atrás, que no lo estamos viendo en este momento. Entonces, con este plano de reflexión vemos que como los cortes de forma transversal no van a cambiar de fase, ¿ya? Y como no cambia de fase, eso le corresponde un carácter de 1. Por eso, cuando vamos nuevamente a la tabla de caracteres, vemos que para X tenemos 1 para el plano de reflexión Z, XZ, ¿ya? Y ese mismo análisis se hace con el orbital PY, ¿ya? En el que vamos a encontrar los mismos resultados para el plano de reflexión, perdón, para la propiedad, la operación de identidad y la operación de rotación C2, ¿ya? Pero que varían ahora con el plano de reflexión. Y esto es así debido a que ahora estamos ubicando los PY, ahora estamos trabajando con los orbitales que ahorita están apuntando a la pantalla. O así, los que va de forma horizontal, ¿ya? Que serían los PY. Entonces, ahora para los PY, ahí sí me doy cuenta de que este plano sí los cambia de fase, pero que este otro plano no los cambia de fase, ¿ya? Entonces, por eso existe ese intercambio con respecto a los orbitales PY y PX, perdón. ¿Ya? Ya, ya. Sí, ya me quedó claro. Ya.
Y ahí lo último que faltaría sería analizar los orbitales del hidrógeno. Ajá, sí, los orbitales de los hidrógenos. ¿Ya? Entonces, para eso podemos hacer, en primer lugar, tratar de obtener el carácter reducible. ¿Ya? ¿Cómo hago eso? Imagino aquí los dos orbitales S de los dos átomos de hidrógeno, uno aquí y otro acá, y veo cuándo se cambian o cuándo se mueven. ¿Ya? Y es como que aquí sí les presto atención a si se están moviendo o no se están moviendo. Y por ejemplo, si aquí aplico el plano de reflexión, veo que se movieron, se intercambiaron de lugar. El que estaba aquí pasó a la derecha y el que estaba a la derecha pasó a la izquierda. Entonces digo que no tiene simetría. O, bueno, no que tiene simetría, pero que sí hubo un cambio. Entonces yo Un lo cambio puedo de registrar. signo. No que cambió de signo, sino que se movieron, ¿ya? Cambio de signo hubiese sido de que se hubiese mantenido ahí, pero hubiese cambiado la fase. Pero con los orbitales S nunca va a haber un cambio de fase porque el orbital está compuesto por una única fase, ¿ya? Ya, ya. Entonces, yo trato de llevar eso a una tabla, déjame ver si creo rápidamente un Excel. Que te demora un poco por las tablas de termos. Sí. Mm. Ya. Entonces creo un documento en blanco. Está un poco lento. Ya. Y entonces aquí voy registrando. Entonces aquí voy registrando. Pongo las operaciones. Identidad, el plano de reflexión C2, el sigma XY y el sigma YZ. Perdón, es XZ y YZ. Y aquí pongo mi carácter reducible. El reducible. Entonces, con la identidad siempre va a ser 1 porque la identidad lo que justamente quiere hacer es mantener todo constante. Entonces ya habíamos dicho que para el plano C2 es 0, ¿ya? Porque vimos que los dos orbitales C2 se intercambiaron de posición, entonces ahí digo que es 0. Luego voy con los otros dos planos de reflexión. Para el plano de reflexión ZX, veo que también se están intercambiando de posición, entonces voy a mi Excel y le digo que el plano ZX también es 0. ZX 0. No, aquí creo que estamos con un error de nomenclatura, porque estamos diciendo que el eje Y es el que va de forma perpendicular. Entonces, este que está llamando ZX en realidad para nosotros es XY. ¿Ya? Eso también es tener muy en cuenta las diferentes nomenclaturas que pueden tener ciertos manejos de interferencia. ¿Ya? Es el caso, esto dejamos vacío. ¿Ya? Y por último, eh, ¿qué pantalla se está compartiendo? La de, la del, La molécula. la de la molécula, sí. Allá. Entonces, allá, estamos analizando los hidrógenos. Aquí, esta operación que llama plano de reflexión ZX, para nosotros va a ser el plano YZ, ¿ya? Porque este plano de reflexión va de esta forma, y nosotros ya habíamos definido que para nosotros, para nuestra convención, este se llama el plano YZ, ¿ya? Porque va a lo largo del eje, el eje Z y Z, también sí. a lo largo del eje Y.
que dijimos que Y va a ser el que está en medio de los dos hidrógenos y va de forma perpendicular. Y por último nos faltaría aplicar el plano de reflexión ZX, ¿ya? Que está ubicado aquí. Hago ese plano de reflexión y ¿qué veo? Que los hidrógenos no se han cambiado de posición, y como no se han cambiado de posición, entonces digo que es simétrico. ¿Y cómo digo que es simétrico? Le doy un valor de 1. Entonces ahí tengo el carácter reducible para esos dos, para ese caso, para ese conjunto de orbitales. Entonces yo voy a la tabla de caracteres y veo qué combinación lineal de caracteres irreducibles me dan ese mismo resultado. Entonces veo que, déjame ver si puedo copiar, 1, 1, tengo 1, 1, 1, 1, que pertenece al A1, ¿verdad? Tengo, ¿cuál es el otro? A2. A2. ¿Verdad? ¿Y cómo está escrito? 1, 1, 1, menos 1, ¿ya? menos 1. Menos 1, menos 1. ¿Ya? El B1. Está como 1, menos Menos 1, 1, 1, menos 1. 1, menos 1. Y el B2 sería 1, 1, menos 1, menos 1, menos. 1. Ajá. Así. Ya. Entonces, aquí yo lo que quiero, espera, déjame compartir el Excel. Ya. Entonces, aquí yo lo que quiero es encontrar qué suma de estos caracteres irreducibles me da este mismo resultado. ¿Ya? Entonces, yo puedo decir fácilmente, para reconocer rápido, puedo intentar descubrir uno de los caracteres irreducibles. ¿Cómo hago eso? Voy a la molécula y ahora sí analizo los orbitales S, pero sin tomar en cuenta si cambian de posición o si no cambian de posición. Es decir, que si se mantienen constantes. Y yo al aplicar eso, como son los orbitales S, que tienen simetría esférica, fácilmente puedo ver si los hidrógenos se mantienen en la misma posición o no. Perdón, si no distingo los hidrógenos como tal. Entonces, como los hidrógenos son posiciones de los átomos, necesariamente no tienen que cambiar a lo largo de todas las operaciones, porque por algo son operaciones de simetría. Entonces ya sabría que el A1 va a ser uno de los caracteres irreducibles que conforman a este otro carácter. Entonces ahí ya tengo como que, ya conozco uno de los caracteres, me falta el otro. Y veo qué otro carácter me da este resultado. Y veo que sería el B1. Y lo puedo comprobar fácilmente, porque digo, esto más el de acá, más otro, más el B2. Ya, aquí algo que me estaba olvidando de poner era de que aquí tengo uno, pero estaba analizando dos moléculas. Es decir, que lo tengo que multiplicar por 2. ¿Ya? Aquí tengo uno, pero fueron dos moléculas, perdón, fueron dos átomos de hidrógeno que no se cambiaron de posición. Si tuvieras más átomos de hidrógeno, ahí tendrías que contar cuáles se movieron y cuáles no se movieron. En este caso, los dos no se movieron, entonces va 2. En este otro caso, los dos tampoco no se movieron, entonces también le va 2. ¿Ya? Pero, Eric, estás cambiando en el Excel porque está enfocando el programa. Ah, ya, perdón. Ahí se ve el Excel. Sí, ahí sí. Ya. Aquí me había olvidado de poner de los caracteres irreducibles de que no solamente va 1 o menos 1, sino que tengo que ubicar cuántos átomos realmente no se movieron, ¿ya? Y se mantuvieron constantes. Entonces, en el primer caso fueron 2, porque son dos átomos que estamos analizando. Aquí todos se movieron, así que va 0. Y en este caso también se mantuvieron en la misma posición los dos. Entonces aquí va 2 y este es 0. Entonces,
Aquí yo lo que hago para comprobar cuáles son los caracteres irreducibles, trato de buscar una suma de dos de estos caracteres irreducibles para que me dé este mismo resultado. Entonces ya comprobamos de que tenemos el A1 va a ser una de esas posiciones, ¿ya? Y falta encontrar la otra, que sería el que yo en primer lugar estoy diciendo que puede ser el B1. Entonces lo compruebo, sumo A1, voy a hacerlo de nuevo, sumo A1 con B1 y miro si me da el mismo resultado. Y efectivamente me da el mismo resultado. Entonces ya sé que los orbitales S de los dos hidrógenos van a estar conformados por orbitales A1 y B1. ¿Ya? Mm. Entonces, con el análisis que ya hicimos para los orbitales Z, para los orbitales P, entonces ahí yo sé que los orbitales P tienen simetría A1, B1 y B2, ¿ya? Que eso está en la tabla de caracteres. A1, B1 y B2. Entonces, yo solamente voy a relacionar, o mejor dicho, voy a formar orbitales moleculares con los A1 y los B1 que pertenecen a los orbitales S y que van entonces a interactuar con el átomo central, con los orbitales PZ y PX. ¿Ya? Y eso es lo que se ve en el diagrama de orbitales moleculares. Deja ver si lo puedo... Chuta, no se ve. La pantalla de Teams no me permite cambiar. ¿Puedo mover esto? Ya. Ya, y eso es lo que se ve aquí. Que tenemos aquí A1, B1 y hace la interacción. Y finalmente aquí tenemos los orbitales ya con PY y PZ con los orbitales S. Y eso es todo. Ese es todo el análisis para los orbitales, para el caso del agua. ¿Ya? ¿Está ahí alguna pregunta o alguna otra consulta que quieras hacer? No, ahí sí ya me quedó claro. Esa parte que era la que no había tenido claro. ¿Ya? Entonces, ¿tienes alguna otra duda o otra cosa que quieras que dejar en claro? No, ahí era eso. Esos dos temas que no había entendido. O sea, me faltaba como que reforzar. Ya, pues, espera un momento.